Buenas noches, mi gente, sean bienvenidos una vez más a este programa de Indígena. Sé que tenían rato que no me veían por acá, pero bueno, su fiel servidora Nicole Padilla. El día de hoy, 5 de septiembre, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena. El día de hoy les traigo unas entrevistas bastante interesantes. Vamos a estar tocando un tema bastante controversial, que es la prevención de los delitos de la explotación sexual, conmemorando que estamos en el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Voy a estar entrevistando a la licenciada Daira Dawson, que es la secretaria ejecutiva de la CONAPREDES. La CONAPREDES es la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual. También vamos a tener al licenciado Laureano Caraquito, que es el fiscal indígena, y la cacique del pueblo Guaunán, Aulina Ismar. Quédense para más, vamos a estar poniendo las entrevistas a continuación y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dule TV Indígena, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Bueno, mi gente, me encuentro muy bien acompañada con la licenciada Daira Dawson, que es la secretaria ejecutiva de la CONAPREDES. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches y gracias por ofrecernos el espacio en este día tan emblemático que es 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Y bueno, licenciada, cuéntenos acerca primero qué es CONAPREDES. Bueno, CONAPREDES es la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual, la cual fue creada mediante la Ley 16 del 31 de marzo del 2004 como parte de la operativización de lo que es el convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, del cual Panamá es un estado parte, y suscribió dicho convenio, y para operativizar y hacer norma nacional este convenio se creó la Ley 16. Esta Ley 16 tiene una particularidad muy especial, ya que no solamente tipifica los delitos de explotación sexual que anteriormente no estaban tipificados, sino que también tiene en su capítulo 5 todo un contenido de cómo realizar más acciones encaminadas a generar una política pública de prevención de estos delitos, de manera que en el marco de este capítulo se crea la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual, la cual es presidida por el Ministerio Público, que crea esta Secretaría Ejecutiva para generar las acciones mandatorias de la Ley 16, que dictaminan que esta comisión tiene una función técnica administrativa. Ok, mi gente, bueno, también quería preguntarle si le podría decir al público televidente que nos está viendo, ¿qué se entiende por violencia sexual? Ok, cuando hablamos de violencia sexual es todo acto de degradación, de acción que va en contra de los derechos humanos y la integridad de una persona, donde se le violenta de forma sexual. Hay una amplia tipología de la violencia sexual que va desde el abuso sexual, el incesto, el hostigamiento, la violación, violaciones de carácter bélico que vemos muy cotidianamente en los países hermanos que tienen problemas con algunas guerras, pero también está esa tipología especial que es la que acoge esta comisión, que son los delitos de explotación sexual. Cuando hablamos de estos delitos de explotación sexual nos referimos específicamente a todo lo que está tipificado como relaciones sexuales remuneradas, en especial con personas menores de edad, que es utilizar a las personas menores de edad como si fuera un objeto de compra y venta, de manera que se comercializa con estas personas menores sexuales para que hagan con personas adultas o de otras naturalezas, puedan sostener sexo y se compra y vende el sexo. También tenemos lo de la pornografía infantil, donde se utilizan las imágenes de niños pequeños, de adolescentes, y estas imágenes se comercializan sobre todo en la dark web, donde se genera todo un mercado que es respaldado por una demanda vinculada a personas que son pedófilos que sostienen no solamente relaciones sexuales con personas de menores de edad, sino que también gustan de ver imágenes para... Exactamente, porque esto los excita sexualmente. Y todas estas cosas que estamos señalando son completamente violatorias a los derechos humanos de estos seres humanos y que desnaturaliza su razón de ser, los cosifica, lo hace cosas, pero también desbasta toda su estructura de personalidad en desarrollo, lo cual a futuro genera una serie de problemas que si estos chicos y chicas
inclusive mujeres adultas que están en la otra modalidad que existe, que es la trata sexual, sobre todo las mujeres jóvenes, que también son comercializadas en este sentido y que se les priva de su libertad, identidad y demás para someterla a esta esclavitud sexual. Todo esto desnaturaliza a estas víctimas y genera una serie de secuelas amplísimas en materia de salud sexual reproductiva, emocional, inclusive pueden llegar a generar situaciones de intentos de suicidio o ideaciones suicidas que las mutilan, y estas personas, si pueden entrar en algún tipo de tratamiento de carácter psicológico, lo que pueden alcanzar definitivamente es aprender a vivir con lo que le pasó. Sí hay salida para esto, sí hay posibilidad de seguir desarrollándose. Esto no se borra, es cierto, el ser una víctima de violencia sexual, pero sí se puede aprender a vivir con lo que se tiene y seguirse desarrollando. Superándolo, exacto. Tiene toda la razón, realmente es algo bastante interesante porque muchas personas lo viven y de hecho es como usted dice, si la persona siente que no puede como con la carga, con el peso de lo que le pasó, pues recurre lamentablemente al suicidio también. Eso es bastante interesante. Y es bien cierto porque es como yo siempre he dicho, que uno también tiene que aprender a hablar, aprender a abrirse. Porque si uno no se abre y uno carga con el peso uno solo, lo que me pasó, entonces eso también crea como que algo ahí que no nos permite como desarrollarnos de manera como se debería. Pues si bien es cierto, no se borra, pero sí se puede como aprender a vivir con él. Exactamente, has dado un punto muy importante, que es el hecho de romper el silencio. Sobre todo cuando estas personas han sido sometidas a algún tipo de violencia sexual o delitos sexuales como está tipificado en nuestro Código Penal, pero también es relevante entender que las víctimas particulares de explotación sexual son personas que han sido vulneradas, mancilladas en su identidad, en su integridad, a tal grado que se equipara a veces a situaciones de tortura, y lo cual también hace más compleja la situación, ya que estamos hablando que son delitos que están a la luz del crimen organizado, que hay toda una estructura que comercializa, que hace, que cosifica a estas personas menores de edad y a estas jóvenes adultas para generar un comercio que tiene demanda y que es a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que garantizar fundamentalmente los círculos de protección inician en la familia, en la comunidad, nuestras iglesias, en las estructuras del Estado en su conjunto, el apoyo con alianzas del sector privado, alianzas también con organismos de cooperación, que conjuntamente podemos hacer acciones para mitigar un poco que se tenga el acceso a este tipo de situaciones. Y si me preguntas cómo hacerlo en la familia, podemos hacer una cosa muy básica, que es conversar con nuestros hijos, escuchar a nuestros hijos, estar pendientes de qué nuestros hijos están haciendo con el celular y el internet, porque muchas veces estas redes criminales se encubren a través de imágenes de niños, adolescentes, o a través de ofertas de trabajo, en el caso de las mujeres jóvenes, y no son más que estos pedófilos, estos explotadores que están tratando de capturar y reclutar a estas personas para entonces comercializar con ellos. Exactamente, se ve bastante, más que nada, porque hay veces que a las mujeres les llegan como de que mira, una oferta de trabajo para que seas modelo o para que seas esto, y como la ingenuidad de una mujer, ay, yo quiero, me gusta, me interesa, cae. Y también es bastante interesante eso que acabo de mencionar de hablarlo con los hijos, o sea, abrirse a los hijos, darle las confianzas más que nada, porque me imagino también que hay hijos que no sienten ese apoyo y esa confianza, por ende si les llegó a pasar algo o si les pasa algo, no se atreven como a decirlo, entonces cargan con el peso ellos solos, y es bastante interesante eso. Licenciada, ¿cuáles son los procesos de denuncias y si hay algún tipo de atención con pertenencia cultural en los territorios? Bueno, dos excelentes preguntas. La primera, antes de hablarte de los procesos de denuncias, me gustaría referirme un poco a los territorios indígenas. Nosotros tenemos una responsabilidad muy seria con relación a esta temática, ya que los territorios indígenas muchas veces por los inaccesos geográficos, por las largas distancias, no
tienen esa acogida o ese acceso o esa facilidad para acceder a los estamentos de seguridad ni tampoco a las acceso per se a lo que significa la justicia. Entonces, nosotros estamos tratando de generar desde CONAPREDES, iniciar con ese trabajo de acercamiento al Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, en especial al Comité Asesor de Mujeres Indígenas, donde vamos a construir con ellos acciones que vayan de la mano con esa pertinencia cultural. Porque hablarle de estas temáticas de violencia sexual, de explotación sexual a la población indígena no puede ser acogida desde la perspectiva occidental. Tenemos que entrar en un diálogo con ellos para entender la cosmovisión, primero, de cómo ellos ven esta temática, cuáles son las formas, las estructuras que tienen los gobiernos indígenas para atacar esto en comparación con la justicia ordinaria, y así entonces generar todo un proceso de prevención, al igual como estamos tratando de hacer nosotros en las culturas más occidentales, que como te dije, la escuela, la comunidad, la familia, pudiésemos nosotros también, pero desde una perspectiva con pertinencia cultural, idear una serie de estrategias de prevención para que desde las madres, que las madres indígenas tienen una capacidad muy especial de ser como el centro también de las familias, puedan a través de ellas ir generando esta información que le permita a los niños, niñas y adolescentes estar alertas de algunas situaciones y tener la confianza para romper los silencios y acercarse a sus padres y madres y a las autoridades indígenas para poder buscar ayuda y tratar de resolver las situaciones. Esta es una cosa muy pertinente que tenemos que hacer y es uno de nuestros retos realmente de parte de la Comisión, ya que, por ejemplo, te puedo mencionar que en materia de delitos sexuales, lo que corresponde a denuncias, tenemos información del Centro de Estadísticas del Ministerio Público de que en el área Nove Bugle, en el periodo del 2019 a marzo del 22, teníamos 1.164 denuncias, 50 en Gunayala, pero entendemos la complejidad de la geografía gunayala, que estamos hablando de un litoral con islas, tierra firme, diferentes áreas, que eso complejiza un poco acceder a esos espacios donde se puede entablar algún tipo de denuncia. Y tenemos la comarca en Veraguanán con 109, que de igual forma tiene esa misma situación. Y en lo que respecta a las víctimas, tenemos información que, por ejemplo, en la comarca Nove Bugle había 1.203 víctimas, 43 en Gunayala y 392 en el área de la comarca en Veraguanán. Esto, si lo comparamos con la cantidad de víctimas y denuncias de delitos sexuales en ese mismo periodo, vemos que no son cantidades tan extraordinarias. Sin embargo, son cantidades de población que está siendo afectada, que necesita asistencia, que necesita protección, y es posible que haya algún tipo de subregistro precisamente, reitero, por esos inaccesos geográficos y esas largas distancias que le impiden en muchas ocasiones a las víctimas acceder a la justicia. Entonces, si lo comparamos un poquito con en este mismo periodo del 2019 a marzo del 22, tenemos, por ejemplo, 200 nuevas denuncias en materia de delitos sexuales en general, específicamente de explotación sexual te estoy hablando, ahora, donde lo que más resalta en esas denuncias son lo que respecta a pornografía infantil con un 70%, a proxenetismo con un 14% y a relaciones sexuales remuneradas, que son de todos los tipos penales que te hablé, son los que más resaltan. Y de igual forma también en igualdad de porcentajes estos tres tipos de delitos, que nos llevan a nosotros a repensar algunas estrategias, no solamente en la parte occidental, sino en la parte también de los territorios indígenas, porque la tecnología también llega muchas veces a nuestros territorios indígenas, donde es muy fácil subirse a una montañita o acercarse a un árbol y uno tiene señal de celular. Entonces, esto también es un riesgo evidente en las poblaciones indígenas, además de esa necesidad que muchas veces tienen los jóvenes de poder salir a mejores áreas donde poder tener acceso a la educación y acceso a un trabajo que le permita
mejorar la calidad de vida de sus familias. Sí, exactamente. Y Como en bien ese se dice. sentido, con tu otra pregunta de los procesos de denuncia, y usualmente lo que se hace es que tenemos espacios como en el Ministerio Público, donde se puede colocar una denuncia, ya sea personalmente, que se apersonan a las Fiscalías de Atención Primaria del Ministerio Público en nuestro amplio espectro nacional, pero también pueden hacer las denuncias vía telefónicas. Y estas denuncias pueden ser anónimas o pueden ser unas denuncias que la persona se identifica. Pero por la naturaleza de estos delitos, muchas veces las personas tienen mucho miedo de denunciar, porque te reitero que en algunas ocasiones esto está muy asociado a los temas del crimen organizado. Les vamos a facilitar los números de denuncia que tenemos claro que en el sí. Ministerio Público. Lo vamos a colocar también aquí abajito para que ustedes también puedan verlo y, bueno, capturen pantalla, si están viendo esto, capturen pantalla y pueden entonces anotar también los números de teléfono. Con todo gusto, aquí en la metropolitana, en la ciudad capital, tenemos el 507-2988 o el 507-2731, que son las Fiscalías de Atención Primaria, donde con mucho gusto pueden ustedes acceder a poner algún tipo de denuncia, pero también tenemos fiscalías especializadas en territorios indígenas que posteriormente creo que van a tener también al señor fiscal con ustedes acá, claro que sí, para que puedan un poco hablarles sobre cómo es la dinámica dentro del marco de estas fiscalías. De verdad que muchísimas gracias, licenciada, por darnos un poquito de su tiempo y darnos la explicación. Sé que hay muchos televidentes que pues gracias a esta plataforma que nosotros tenemos también se van a estar orientando y van a estar pues abriendo un poquito más la mente acerca de eso. Así que mi gente, de verdad es un tema bastante delicado y bastante interesante. Sé que para muchos este tema es un tabú, porque es real, para muchos este tema es un tabú, no se lo toman en serio, o tal vez por miedo a que dirán las demás personas, pues no quieren hablar, no se atreven. Licenciada, una última pregunta. Cuando uno va a poner entonces una denuncia, ¿tiene que ser porque de reciente pasó o hay algún tipo de tiempo por las denuncias pueden ser desde el orden de que alguien está viendo en su comunidad alguna actividad sospechosa, ya sea con personas menores de edad o algún familiar en especial tiene una situación de alguna joven o adolescente que conoce que ha sido llevada por una persona y ha escuchado información de que está en algún lugar donde está siendo utilizada para este tipo de delitos. Entonces, esas personas pueden venir a denunciar. Evidentemente, si tiene algo de información, es perentorio porque esto nos permite a nosotros investigar y entablar el proceso que llevamos aquí dentro del Ministerio Público, porque durante todo lo que tiene que ver con el proceso judicial tenemos también una división especializada que trabaja directamente con las víctimas para garantizarles sus derechos sobre el proceso, pero también para brindarle atención de primeros auxilios psicológicos que esta víctima requiere. Licenciada, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y esperamos que se sumen también a la campaña que estamos nosotros promocionando en este mes, que Soy Persona No Objeto, que lleva como objeto, valga la redundancia, tomar conciencia de este tipo de delitos, de la víctima, de la caracterización de las víctimas y los factores de riesgo que hemos hablado de algunos de ellos durante nuestra conversación. Muchísimas gracias por la oportunidad. No hay de qué, muchísimas gracias a usted por brindarnos su tiempo y por toda la información que nos dio. Así que mi gente, quédense viendo para más. Bueno, mi gente, ahora me encuentro con el licenciado, el fiscal indígena, el licenciado Laureano Caraquito. Buenas noches, licenciado. Un placer tenerla por acá. Muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Pero primero que todo quiero que nos cuente a los televidentes cuál es la función de un fiscal. Sí, ante todo, buenas noches. Gracias por permitirme acudir en la pantalla de ustedes. En este caso, la función de un fiscal en la comarca en Veraguanan, el lugar donde estamos laborando, nosotros más que todo vemos la parte indígena, todos los delitos que se den en el área comarcal. Por ende, entonces, es el papel que desempeñamos, toda vez que dominamos lo que es el lenguaje indígena, en este caso el Emberá, el Bonán. Entonces, por ende, entonces,
De igual manera conocemos la idiosincrasia, la cultura indígena. A raíz de eso, entonces, el Ministerio Público vio bien de que fuéramos nombrados en esta área, toda vez que conocemos la parte cultural. Entonces, esa es la función de un fiscal comarcal en el área de la comarca. Ok, entiendo. ¿Y qué ventaja considera usted que tiene como indígena trabajando en su territorio temas de delitos sexuales? Bueno, la ventaja que me facilita es que, por ser indígena, conozco, como dije, la idiosincrasia, la cultura indígena. A raíz de eso, entonces, me permite en un momento dado abordar, en este caso, a la víctima o algún familiar de la víctima, de tal manera pudiera canalizar la vía correspondiente, en este caso la denuncia formal, que puedan presentar. Entonces la forma como nosotros entonces le permitimos como Ministerio Público acceder o facilitar en este caso a la víctima en este tipo de delitos sexuales. Ok, entiendo. Es decir que, o sea, la víctima va primero hacia usted a poner la denuncia, o sea, a presentarle más que nada si está pasando por algún momento de abuso o algo por el estilo, ¿cierto? Bueno, no todas veces la víctima acude al Ministerio Público. Muchas veces, la gran mayoría de los casos vistos en la comarca ha sido más que todo de manera oficiosa. Es decir, en este caso, el centro de salud, que es el ente, que muchas veces la persona va en este caso, la que está, las menores embarazadas, acuden al hospital o al centro de salud. Entonces, como ellos tienen la obligación de presentar el informe, entonces a razón de eso, ahí nos damos de cuenta y posteriormente entonces el Ministerio Público inicia de manera oficiosa las investigaciones correspondientes y canalizar, utilizar todos los medios que tiene en este caso, ya sea para la víctima, de tal manera que pueda entrar UPAVIT en este caso para que la persona pueda tener una orientación psicológica y de igual manera la trabajadora social para que pueda enmarcar de que realmente este tipo de delitos, pues entonces se dé una comprensión más consona en un momento dado. Ok. ¿Cómo ha sido la relación, coordinación con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas en temas de delitos sexuales, conociendo que los pueblos indígenas cuentan con mecanismos de justicia tradicional? Bueno, esto ha sido un tabú aún todavía. El indígena, por tener una cultura, una idiosincrasia, y si vamos a los años pasados o a la historia antigua, el indígena, pues, no había límite para tener un casamiento o una unión. De tal manera que para el indígena aquel entonces, de pronto pensaba que una vez que la menor ya estaba para procrear, entonces ahí no conocía la edad. Entonces, a raíz de eso, aún todavía tenemos una serie de circunstancias con las autoridades tradicionales, todavía que, a pesar de que se le ha informado, se le ha hecho sensibilización a las comunidades, aún seguimos teniendo alguna serie de dificultades porque no hay tanta cooperación de un momento dado para que a través, como autoridad tradicional, pudiera ser canalizada por el Ministerio Público. Es decir, como dije antes, la mayoría de los casos vienen a través del centro de salud o del hospital cercano de la comunidad, pero por la autoridad tradicional muy poco. Muy poco. Sí. ¿Y la relación entonces con las autoridades tradicionales? Poca. Bueno, en ese sentido de denuncia ha sido poco, pero en la parte de tener una intervención, una cooperación, bueno, ahí no hay dificultad porque cada vez que nos presentamos, en este caso a las comunidades, realizar las investigaciones correspondientes, pues ellos están prestos a colaborar con el Ministerio Público. Ok.
¿Y hay algún tipo de dato en materia de delito sexual en el territorio indígena? Sí, correcto. Yo tengo algunos datos aquí presentes. Perfecto. Sí, correcto. En este caso, tenemos datos de 2017 hasta la fecha. En los tipos de violación tenemos, en el 2017, 5 casos, 2018 tuvimos 8, 2019, 9, 2020, 13, 2021, 85 y a la fecha, 27 casos. Es decir, entonces es en violación. Violación agravada tenemos 2017, 2, 2018, 3, 2019, 2, 2020, 1, 2021, gracias a Dios no tuvimos nada. 2022 van 2. También quisiéramos saber si usted entonces abarca todo el territorio indígena como fiscal o hay otros fiscales para los diferentes territorios indígenas. ¿Cómo sería eso? Bueno, nosotros estamos nombrados como fiscales comarcales, es decir, todo lo que es la jurisdicción, en este caso de la comarca en Veraúna, del cual hice mención antes el distrito de Sémaco y de igual manera el distrito de Sambú. Entonces, lo que son la tierra colectiva, porque también existe otro tipo de indígenas en el área que están fuera de la comarca. En este caso, los que están fuera de la comarca lo ve atención primaria en su jurisdicción o las personerías, en este caso del distrito de Pinoa. Muchísimas gracias de verdad por la entrevista, estamos muy agradecidos de verdad y pues nada, mi gente, vamos a seguir con más entrevistas. Bueno, mi gente, tengo de nuevo el placer de encontrarme aquí con la cacique del pueblo Unán, Aulina Ismare. De verdad, muchísimas gracias por la entrevista. Estoy encantada, creo que es la segunda vez que tengo el placer de entrevistarla. Así que pues háblenos un poquito sobre usted siendo la primera mujer cacica, ¿cómo ha visto la dinámica de prevención en temas de abuso sexual? Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad a TV Indígenas, pues el placer de poder compartir las experiencias que hemos tenido en los territorios. Bien, como saben, mi primera administración todavía somos meses que estamos implementando en esta administración. Pero con eso no quiere decir que no desconocemos de la realidad de nuestros territorios, ¿ya? Porque venimos de allá, entonces conocemos de todo lo que ha pasado en estos temas desde el transcurso pues, de uso de razón que hemos tenido. Son temas muy delicados y sensitivos que se trata o dirige a los pueblos indígenas. Desde la perspectiva que hemos tenido o esa forma de poder contribuir con la sociedad es tener desde la cosmovisión indígena de cómo poder llevar a cabo esta parte, ver, analizar, de poder ir a esta parte ya afectada, víctima en este caso, porque es difícil tratar un tema y uno que no es especialista en el tema de cómo llegar a la persona, a la víctima, al niño, a la niña en este caso, de cómo poder dar esa información o que nos den esa información. Y como autoridad en este caso, es un reto que tenemos nosotros desde la cosmovisión indígena de cómo tratarlo. Así que con esto sí ha pasado muchos abusos sexuales dentro de nuestro territorio, pero que tampoco no se ha visibilizado como debería ser. ¿Por qué razón? Por lo mismo que acabo de decir, de cómo ir llegando o llevando estos casos. Claro. Muchas veces se callan también por el acceso, ¿ya? El acceso a la información, ya que eso es uno de las también limitantes que tenemos como pueblos indígenas, que el niño no sabe en qué momento es abusado, o la niña en este caso, o la joven también. Piensan que es parte de la rutina, es parte de todo normal. Esto, y también sobre la parte de la mujer con su pareja. ¿Ya? Muchas veces lo sentimos que eso es parte porque es una obligación de una mujer complacer, ¿ya? Pero es también sobre ese delito sexual que se ve.
Sí, claramente, porque es esencial también que dentro de los pueblos indígenas se brinde también todo este tipo de conocimientos para que las víctimas, niños, niñas, adultos, jóvenes, pues estén claros de las cosas y que no se vean de que hay es normal o hay no sé a quién decirle, no sé con quién hablar o no sé si fui abusado o de repente fui abusado pero no quiero decirlo, se callan por el acceso. Porque sienten que no tienen el apoyo. Entonces es bastante, diría yo, frustrante para los pueblos indígenas, pues sabiendo aún que tienen ese limitante de que la distancia, de no saber a quién recurrir, de no saber qué hacer, de simplemente quedarse callado y bueno, ay, ya pasó y ya. Y eso también a la larga afecta psicológicamente. Exactamente, y uno también como autoridad diría que es la confianza de la persona a la autoridad, ya sea de base local, por ejemplo, los dirigentes, que es la primera mano donde suceden en la comunidad, por ejemplo, estos tipos de abuso, ir a un dirigente, a una dirigenta, en este caso, de ir a decir lo que pasó con su hijo o lo que pasó con ella o con él en este caso. Claro. Porque vuelvo y repito, no todo es mujer, también el hombre es abusado en esa manera, niños abusados de esa manera, que no lo vemos. A mí me gusta compartir de esta manera porque no solamente la mujer es afectada en esta situación, pero muchas veces se callan o nos callamos. Y cuando nos callamos, formamos parte de esa parte de afectación de ese niño. Exactamente. Muy bien, en este caso, como autoridad, es dar esa confianza a esa persona, a esa víctima, ¿ya? De poder compartir y que también nosotros como autoridades podamos dar esa mano. ¿Ya? Ayudar a esa persona de poder llevar a cabo en lo que ha afectado en este caso y también contrarrestar esta parte en los delitos sexuales en las comunidades también. Exacto. ¿Siente usted que hay algún enfoque de género y de pertenencia dentro de los...? Bueno, esa parte de género, se lo digo y lo he dicho en otras ocasiones, la parte de género. En nuestro territorio no existe esa palabra, en pueblos indígenas no existe el género. Ese género, la palabra género ahora proviene con todo lo que es la parte de ideología o esa parte de occidental, esa palabra. El género para nosotros no existe. En nuestra cultura, el hombre y la mujer, ¿ya? Sabemos, identificamos de esa parte. El hombre y la mujer. Hombre y mujer, ya. No compartimos con esa parte de género. Pero hoy en día se utiliza mucho la palabra género. Bien, entonces hay una parte de la confusión en nuestros pueblos indígenas por esa palabra. ¿Ya? Entonces, lo más básico y más técnico o lo más usual que uno puede utilizar es hombre y mujer. Eso es lo más fácil que se pueda identificar en esa manera. Porque dicen, ¿para qué género? ¿Qué género? Bien, en este caso es esto. Nosotros como mujeres, autoridades, también hay un comité asesor de mujeres dentro de la Mesa Nacional, CONDIPI se llama, el Consejo de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas. Dentro de ella está el Comité Asesor de Mujeres, las cuales también velan sobre el tema de lo que es pertinente a nuestro territorio. En ella, entonces, ahora se está integrando los temas también de esto, lo que es la parte de la sensibilidad del abuso sexual, que también somos mujeres que queremos aportar en este caso, llevar a los territorios capacitaciones, ¿cómo se llama eso? Decir a los niños en qué momento sí y en qué momento no. Ayudarlo a que los niños entiendan. Entre paréntesis, le digo que tengo una nena de 5 años y para mí eso es una situación que yo estoy ahí y le digo, por ejemplo, a ella la educo, le enseño en qué momento una persona te puede dar la mano, en qué momento te puede abrazar a esa persona y quién te puede abrazar. Exactamente. Así que son temas que desde ahora nosotros como madre, como tía, como hermana, como abuelas, tenemos que enseñar también a nuestros hijos, también papá y mamá. Sí. ¿Ya? Y el tema también cuando pasan esto sucede es por el tema del difícil acceso. ¿Ya? Difícil acceso, ¿por qué?
pasa esto, ¿cuándo voy a llevar a mi hija o cuándo voy a ir a una fiscalía, a un donde que me puedan dar esta mano, ayuda a esta solucionar? Y que llevar a mi hijo y mi hija que ha sufrido esto, ¿ya? Que me traten de cómo poder llevar a cabo y volver de nuevo a lo que es su vida normal. Son temas muy sensitivos, por eso le digo, y delicado de cómo tratar esto. Bastante delicado, exactamente. De hecho, también es que hay padres pues que por la delicadeza del tema no se atreven a hablarlo con cualquiera. Entonces, al no atreverse a hablarlo con cualquiera, tal vez por eso en ocasiones no se diga pues, o se desconozca lo que pasó. Simplemente el padre tratando o la madre tratando de darle el consuelo al hijo o a la hija de lo que pasó. Y es bastante interesante lo que usted dice. Siento que realmente la educación principal hay que darla desde la casa a los más chiquitos, porque son los que vienen creciendo, y no decirle que ay, tienes que besar o abrazar porque obligatoriamente no, eso no debería de ser. ¿Ya? Porque son temas que uno nunca sabe qué puede pasar dentro del hogar, hasta con los hermanos, hasta con los tíos, ¿ya? Las personas que han abusado a los niños, a las niñas o a la persona, son familiar cercana que vive dentro de tu hogar, ¿ya? O alrededor de tú donde vives. Entonces son temas que uno tiene que ver el por qué razón, a lo mejor son indicios que uno tiene como adulto ver en qué momento la niña, ¿por qué no quiere saludar? ¿Por qué le tema a esa persona? Entonces, mamá, como papá tenemos que ver eso. Observar como tía también, la actitud de su... el por qué razón no quiere dar la mano. ¿Por qué no quiere que la toquen? ¿Por qué no quiere saludar? Exacto. Y muchas veces lo malinterpretan, y de hecho creo que también pasa en ocasiones de que los padres se molestan. Eres una grosera, ¿cómo no vas a saludar? ¿Cómo no vas a saludar a tu tío, a tu primo? Tienes que saludar, tienes que darle beso. Y sin saber qué hay detrás del por qué no quiere. Esa parte de la expresión de el por qué tú eres grosera o por qué tú eres grosero, uno tiene que sentar como mamá y papá. También eso se lo recomiendo a los padres de familia, a los tíos, hermanas, abuelos, que uno tiene que ver y sentarse con el menor o con el adolescente en este caso y preguntar, obviamente no directamente, pero ir viendo hasta qué momento de confianza te puede comentar eso. Así que esto es importantísimo en este caso, como nosotros, mujeres también, somos parte de este proceso de combatir y contrarrestar lo que es el delito sexual o la violencia sexual en este caso. Exactamente, bastante nuestros territorios. También eso hay que ver, si es familia, y muchas veces eso pasa, voy a mandar a la cárcel por 5, 15 años. Ya. Al hermano, a la hermana, al tío, al abuelo, al papá. Entonces son temas que tienen, y por muchos dicen, aquí vamos a resolverlo, aquí nos perdonamos, aquí no pasa nada. Aquí en la casa no pasa nada, ya. Y no pasó nada. Y no debería. Entonces son temas que nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos llegar a cabo o llevar a cabo esto para poner un alto. Exactamente, tal cual. ¿Cómo manejan, las autoridades tradicionales el tema del abuso sexual? Bien, como decía al principio, el abuso sexual o otros temas, delitos, robos, qué sé yo, la primera instancia es la comunidad. Son los dirigentes de las comunidades donde tienen que acercar, mira, me pasó esto, mira, que fui atacada, mira que me robaron, por decirlo así. Tengo que ir a la autoridad, te va a ser la dirigente, el presidente de los congresos de la comunidad. De ahí entonces buscan la instancia dependiendo lo que es la gravedad, ya por ley, de la gravedad entonces a otra instancia que es ya lo que es el Estado, las organizaciones que le compete, el Ministerio Público, la Fiscalía, la denuncia con el juez de paz, todas estas instancias que buscan para ir a ese proceso. Pero ya entonces pasan un filtro donde tienen que llegar primero a las autoridades. Ya la autoridad, por ejemplo, en este caso, como es el delito sexual, dice la autoridad, bueno, eso ya le compete a otra instancia. Entonces, esta autoridad, por ley, tiene que dar una nota de lo que ha pasado en su comunidad, ya refrendando, dando el aval de lo que sí pasó esto, y también a una evaluación. ¿Ya? Porque hoy en día también tenemos que ver, porque han pasado situaciones, y una vez me pasó eso. ¿Ya? Tuvimos que hacer un estudio a esa persona
¿ya? Después al final descubrimos que era mentira. Y después salió, y se lo digo así, no lo digo, esto es anonimato. Claro, claro. Después nos dice que hizo esto porque no quería a esta persona con su mamá. ¿Ya? No lo quería. Wow. ¿Ya? Entonces, como no lo quería, empezó a sacar, a mentir, a inventar en esta parte. Porque al principio sí, llegamos hasta Ministerios Públicos, hasta la DIJ, toda esta situación, ¿ya? Pero todas estas evaluaciones psicológicas, la trabajadora social tuvo que hacer esto y a la final salió esto. Entonces, hay que ver también cómo lo vamos a acusarlo, ¿ya? Hasta dónde podemos llegar. Entonces, son temas que tenemos que ver. Por gusto no lo podemos tampoco mandar a una persona a pagar una condena que tampoco no es cierto. Y ha pasado eso. Por eso hay que, igual, nosotros como autoridades tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. No estamos diciendo que estamos en contra, sino que hay que hacer la cosa de manera correcta como debe ser. Pertinentes, las pruebas pertinentes. Si pasó, sí, vamos, lo que dice la ley de cuántos años tiene que pagar, tiene que pagarlo. Lo siento mucho, y yo como personalmente, yo siempre digo eso, puede ser mi hermano, puede ser mi tío, puede ser mis familiares. Lamentablemente, si eso cometió, tienes que pagar. Exacto. Exactamente. ¿Qué aporte o mecanismo mejoraría usted para disminuir los delitos sexuales en su territorio? Muy bien. ¿Cuál sería ese mecanismo o esas herramientas de poder llevar a cabo lo que es contrarrestar, disminuir esta situación de lo que pasa en nuestro territorio? Desde la cosmovisión indígena, tiene que ser una persona idónea, una persona también indígena, ¿ya? Indígena porque va a hablar de esa manera con su pueblo, en su idioma, y todo lo relacionado a esto se lo va a dar, va a educarlo, va a transmitir esa parte de cómo poder en el futuro esa persona decir no, decir sí. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros como autoridades podemos llevar. Por ejemplo, con APREDES, aquí que estamos hoy, tenemos mujeres capacitadas, tenemos recursos humanos capacitados, primero capacitarlo acá, de cómo llevar a cabo acá en las comunidades, transmitir este conocimiento a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes y toda la población en general. Yo creo que esa sería una de las formas para poder combatir lo que me acabas de preguntar. ¿Ya? Tener esto también como Congreso, tener aliados quienes nos van a apoyar en esta educación. ¿Ya? Exactamente, porque es bastante importante la educación, más que nada para que sepan y para que estén anuentes de cómo es que son las cosas realmente y de qué es lo que viene o de qué es lo que puede llegar a pasar o qué puede llegar a ser, qué pueden llegar a ser, de que no sientan ese miedo de no voy a decir, me voy a callar, no, simplemente que tengan la confianza de, ¿sabes qué? Siento que cuento con las autoridades de mi pueblo, voy a contar con las autoridades de mi pueblo, tengo la confianza, acuden a ellos, les dicen, me pasó esto, esto y esto, para que se pueda entonces hacer algo al respecto. Sí, y la otra también es pensarlo y que eso llegue a concretar, es tener personas de confianza en cada comunidad. ¿Por qué se lo digo esto? Y capacitados en este tema, ¿ya? De confianza. Porque una cosa es, estuvimos hablando, se lo cuente a usted y ahorita mismo vayas a contar allá, pero usted como profesional se lo va a mantener y va a apoyar a esa persona. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Ya? Y que tengamos a esta persona de esa magnitud, de esa capacidad para poder apoyar a las comunidades. Y que también sería muy bueno que todas las personas escogidas de esta forma puedan tener en las comunidades. ¿Ya? Porque así también, el pueblo se siente apoyado. Y también las comunidades no cuentan con todo juez de paz, no cuentan con la fiscalía cercana. Exacto. ¿Ya? Hay muchos lugares de difícil acceso donde tiene que tomar muchas horas, combustible, para llegar a hacer esta gestión.
Y por mucho de esto, a veces dicen, bueno, hasta aquí llegamos, Mejor dejámoslo dejamos así. aquí. ¿Para Pero qué ¿a quién estamos enredarme? afectando? A nosotros mismos. ¿Ya? ¿A quién estamos afectando? A estas víctimas. ¿Ya? Nunca van a tener esa vida como tenían antes. ¿ya? Exacto, ya esa eso vida queda. de felicidad y su plena libertad, no lo van a tener. ¿ya? Psicológicamente ya van a estar destruidas o destruidos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de esto? Como autoridades, buscar aliados que capaciten a estas personas, tener aquí y que tengan ese enlace, esa fuente directa de la comunidad con las bases también. Exacto. Eso sería muy bueno. Sería bastante bueno y creo que una de las mejores ideas, porque realmente es cierto, así la persona tiene el enlace directo para evitarse todo el transcurso que muchas veces, para no querer pasar por todo ese papeleo y trámite, mejor deciden, no vamos a hacer nada. Exacto, porque y también conociendo que nuestras personas comunitarias no tienen mucho acceso a lo que es la parte económica de ir y lo otro, pagar un abogado. Pagar un abogado. O también buscar un abogado de oficio en caso que no lo tengan. Pero ¿qué sucede? Todo este proceso demora. Mientras eso, el que abusó está en el lugar. Ajá. Mientras y la que víctima sigue con esos ¿ya? psicológicamente que le va a estar afectando y afectando y afectando si no recibe ayuda. Exacto, por eso para mí sería muy bueno como autoridad tener lugares cercanos como un centro, que este centro se encargue, se monitoree todas las comunidades cercanas con las personas idóneas, capacitadas en estos temas en las comunidades. Que esto sería enlace directo, de aquí entonces viene lo que es la parte, ya la instancia mayor. Exactamente. Muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista y por toda la información que nos acaba de dar. De verdad me siento muy honrada y muy feliz por haberla entrevistado nuevamente y por toda la información que nos dio. Es un tema bastante delicado y creo que es un tema que se debe tratar a fondo y se debe de hablar de eso más para que la gente no sienta que es un tema, se sienta avergonzada al tocar el tema, no simplemente que tenga la confianza de decir, ¿sabes qué? Voy a hablar, voy a decirlo, porque creo que es un tema que todos deberíamos de hablar de manera comprensiva y sin intención de morbo, de, a fulanita le pasó, no, simplemente que de hablarlo y entender a la persona y comprender y ver qué podemos hacer para ayudar a la persona. Así que de verdad muchísimas gracias por la entrevista. Si hay algo que quiera decirle a los televidentes que nos están viendo, también puede aprovechar este momento. Muchas gracias también a usted y también decir a todos y a todas tener mucho cuidado, ver lo que es la parte de los indicios de un proceso cuando una persona es violada sexualmente o está en ese proceso, porque también hay personas que están haciendo esto y hay que prevenir esto, de cómo poder nosotros como autoridades, como ciudadanos, como indígenas, como hermanas, cómo apoyar a nuestro prójimo, a nuestras personas que necesitan tanto de este apoyo. Así que creo que tenemos un trabajo grandísimo de cómo apoyar a nuestras personas que están pasando en este proceso. Exactamente así mismo, tal cual como lo dice. Es importante inculcarles para que ellos sepan cuando hay un indicio de que no es normal la actitud que ha tomado esta persona conmigo o no es normal que esta persona se comporte así, o si alguien se quiere sobrepasar, uno pueda tener la fuerza de voluntad y la confianza de decir no, respétame, porque es más que nada eso. También uno poder decir no, uno poder contar con el apoyo de sus padres. Es bastante importante que le tengamos la confianza y que los padres también se sienten a hablar con sus hijos y les puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de un tema. Yo sé que varios padres no les gusta tocar el tema, no les gusta por miedo, no les gusta por X o Y motivo. Por pena también. Exacto, por pena no les gusta, pero realmente es un tema que se debe de tocar. ¿Y quién mejor que tus padres para que te orienten acerca del tema? ¿Quién mejor que tus padres para que te ayuden, para que te digan, puede pasar esto, hay gente muy mala que aún puede ser familia tuya, pero aún puede lastimarte, así que tienes que tener cuidado? Siento que eso es más que nada parte de tener una buena comunicación y una buena relación también con papá y con mamá. Que ellos se atrevan a decirte las cosas tal cual son, se atrevan a decirte las cosas que pueden llegar a pasar y cómo podemos evitarlo. Porque ya si se le educa y se le dice, creo que podríamos así evitar, o en tal caso de que se llegue a pasar, el niño tenga la confianza de poder hablar con su padre y no callárselo, porque si bien es cierto, cuando uno calla, uno
se atormenta y pueden pasar años, pero aún así siento que psicológicamente eso queda. Psicológicamente quedan traumados y muchas veces también de nuestros jóvenes, de la juventud, de los adolescentes, hasta niños, han quitado la vida por esto. Exactamente. Han quitado la vida por esto, porque se han visto en su vida que se acabó el mundo para ellos. Por eso decía que necesitamos también personas capacitadas en lo que los ayuden. Profesionales que puedan ayudar en este proceso de restaurar su vida. Restaurar su vida. Son tips que tenemos que ver, ¿ya? Y también en esta parte, porque tenemos que ver diferentes ámbitos, es que muchas veces papá está abusando, no hablar con papá, sino buscar una persona de confianza, su vecino, pero que esa persona también pueda ayudarte a un lugar donde le pueden ofrecer ese apoyo. Exactamente, porque a veces poder decirlo así, si papá es el que está abusando y papá dice no digas nada, como es papá, no puedo decir nada. Y realmente no es así. Siento que uno tiene que tener las cosas muy claras y parte de la educación se basa en eso para que el niño sepa de que si papá te está tocando, si mamá te está haciendo algo que no te gusta, tú puedes decir no me gusta y puedes acudir a otra persona de confianza y decirle me hicieron o me está haciendo y no me gusta. Y entenderlo, saber comprenderlo también. Muchas veces creo que también el tema de que mi hijo me puede decir esto y uno no se lo toma en serio. Y uno se lo toma como que, ay, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué, ¿cómo va a ser posible? Que no. Sí, entonces son temas que uno tiene que ir viendo. Así que estos temas tenemos que ir a las comunidades, decir en nuestro idioma cómo, cuándo y en qué momento, a quién podemos recurrir. Exactamente, para que ellos tengan una opción y para que ellos también se sientan apoyados. Así que mi gente, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que a todos ustedes les haya parecido bastante interesante esta entrevista. Si la vieron completa, pues espero que les haya quedado todo de lo que hablamos, espero que les haya quedado algo y espero que analicen bien lo que tocamos porque créanme que es un tema bastante delicado. Y sé que para muchas mujeres o para muchos hombres también que pasan por esto es un tema difícil de hablar, pero es muy importante que se toque. Así que muchísimas gracias, mi gente. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como TV Indígena en Facebook, en YouTube, en Spotify, acá en Instagram. Estamos súper pendientes y muchísimas gracias más que nada por siempre estar al pendiente de nosotros. Chao.